Cuando María me confirmó la cita, debí estar feliz. Conseguí trabajo, incluso sin papeles. Pero lo que llega fácil rara vez es lo que parece. Esa mañana me preparé lo mejor que pude. Revisé mi reflejo en el espejo roto del baño, acomodé mi cabello con los dedos y me puse la mejor ropa que tenía, aunque el desgaste en las costuras delataba mi realidad. Perdí el primer metro y estuve a punto de darme por vencido. Pero la necesidad es un látigo que no te deja detenerte. Llegué al restaurante de Rodrigo con la respiración agitada. En la entrada, vi a otros chicos esperando. Jóvenes, latinos, atractivos. Algunos con las manos marcadas por el trabajo duro, otros con las miradas de quien ya ha conocido el hambre. Cada uno con su propia batalla. Rodrigo llegó tarde. No se disculpó. Caminó entre nosotros con una seguridad que no pedía permiso. Cuando sus ojos se posaron en mí, hubo un instante en el que pareció recordar algo. O a alguien. Me explicó el trabajo, los turnos, cómo actuar si migraciones aparecía. Su voz era firme, pero su mirada decía otra cosa. Al final Note, que disimuladamente observaba mi cuerpo con interés, bajaba su mirada como luchando con ese deseo carnal que lo delataba. Si bien mi principal atributo era mi rostro, mi cuerpo hacía suspirar tanto a hombres como mujeres. Recordé que hay hombres que siguen las reglas, otros que las rompen, y están los que crean las suyas propias. Rodrigo era de estos últimos. De día, un empresario de éxito, novio de una reconocida influencer, pero de noche, un rebelde que dejaba gritos de aerosol en los muros de la ciudad. No solo luchaba contra el sistema, también contra sí mismo. Lo vi en la forma en que evitaba mirarme demasiado, en cómo su respiración cambiaba si pasaba cerca, como si un solo roce pudiera hacerlo perder el control. Pero la verdad era que ya lo había perdido. Rodrigo no siempre fue así. Hubo un tiempo en que su lucha era otra. Cuando era joven, con su amigo Javier compartieron aventuras, sueños de cambiar el mundo, de cambiar las leyes opresoras, de endurecer las penas contra políticos corruptos, empresarios entre otros ideales. Javier lo entendía más que nadie, pero también veía lo que Rodrigo no se atrevía a aceptar. Hubo noches en que sus risas se transformaban en silencios tensos, donde un roce accidental quemaba más que el sol. Rodrigo nunca quiso admitirlo, pero Javier sí. Lo esperó, pero Rodrigo nunca volvió por él. Ser inmigrante es vivir con miedo, pero si encima eres gay puede ser tu perdición. A ser descubierto, a ser deportado, a convertirte en un número más en la lista de los que se fueron porque no resistieron o aquellos que ya no viven para contarlo. Y ellos lo saben. Saben que nos tienen en sus manos, que pueden pedirnos todo a cambio de nada. Rodrigo me ofreció ayuda con mis papeles. Conozco a alguien en migraciones, dijo. Un par de firmas y estás dentro del sistema. Pero hubo una pausa en su voz. Y supe lo que significaba. Nada es gratis. Me pidió que fuera a su apartamento esa noche. No lo explicó. No hacía falta. Yo ya sabía. En el camino a su casa, mi mente voló. Imaginé que sería una noche platónica, que podría consumir al fin mis deseos. En mi cabeza, Rodrigo era intenso, imparable, de esos hombres que te marcan para siempre. Pero cuando llegué, encontré otra cosa. Me habló de su lucha, de su grupo clandestino, de las pintas que hacían en las madrugadas. No eran mensajes vacíos, eran gritos de guerra. Ningún ser humano es ilegal, somos los latidos de esta ciudad. Migrar no es delito, la indiferencia sí, y mucho más. Me explicó cómo trabajaban. No eran improvisados, eran una red organizada. Para cubrirse, participaban en un grupo parroquial. El párroco los conocía desde niños y entendía su lucha. La iglesia era su coartada, su refugio. De día, ayudaban a los más vulnerables. De noche, pintaban las calles con la rabia que llevaban dentro. Salí de su apartamento sin haber cruzado esa línea, pero con otra en el horizonte. Al día siguiente, me llevó con su contacto en inmigraciones. Javier, que no solo era su amigo, sino aquel que lo había amado en silencio. Javier nos habló de un hombre poderoso, su jefe, de ultraderecha. Alguien que podía hacerme legal con un chasquido de dedos.
Pensé que era mi salida, hasta que escuché las palabras: todo tiene un precio, Diego. Un precio que no se pagaba con dinero. Rodrigo me miró. Sabía que me estaba lanzando a los lobos. Y quizás por eso no me resistí cuando, más tarde, en un rincón del restaurante, su aliento se mezcló con el mío. Porque en un mundo donde me han quitado todo, tal vez el deseo era lo único que aún me pertenecía. Al día siguiente, todo iba con normalidad. Parecía que había más clientela, tanto así que tuvimos que ampliar las mesas. Muchas de esas personas me dejaban buena propina. Comencé sin darme cuenta a vender mi imagen, mi sonrisa. Incluso algunos más osados me dejaban sus números telefónicos. Sus insinuaciones era el pan de cada día. Entendí que todo tiene un precio y si querían algo de mí, pues las propinas sería el modo de pago. Y entonces, su pasado apareció. Entró al restaurante como un cliente más. Seguro de sí mismo, muy atractivo, demasiado atractivo diría yo. Yo me le acerqué, me miró con intensidad y dejó su número sobre la mesa, como si ya supiera que lo llamaría. Pero lo más extraño fue la reacción de Rodrigo. Cuando se acercó para decirme que me esperaba por la noche, que yo ya sabía que todo tiene un precio, se retiraba, no sin antes las miradas con el desconocido se cruzaron, el aire se volvió denso. Vi el rostro de sorpresa, luego la furia contenida en aquel desconocido. Pero lo que más me impactó fue la mirada de Rodrigo, como que si tratara de recordar algo, lo miró con nostalgia. No lo miró con remordimiento. Lo vio como si fuera la primera vez. No porque lo recordara, sino porque era muy atractivo. Sin saberlo, era su historia. Y había vuelto, no por amor, no por deseo, sino por venganza. Aquel sujeto se llamaba Eric, quien reconoció a Rodrigo al instante. Recordó los momentos de intensidad que vivieron juntos, el éxtasis de haber sido amantes en un tiempo donde todo estaba en contra. Pero también recordó el infierno. Rodrigo lo abandonó sin explicaciones. Un día, simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido, como si el amor que compartieron no significara nada. Reflexión. A veces me pregunto en qué momento lo inmoral se volvió normal. ¿Cuándo dejamos de escandalizarnos por la corrupción, el abuso, la doble moral? Lo vi todos los días, en cada mirada, en cada trato bajo la mesa, en cada gesto que se compra y se vende. Nos vuelven mercancía, y muchas veces caímos en ese infierno que para muchos no tienen salida. Lo sabemos, todos lo sabemos, pero seguimos adelante, como si así tuviera que ser, como si no tuviéramos otra opción que solo sobrevivir en esta jungla de inmigrantes.